Como introducción, presentamos en esta diapositiva los diferentes elementos u objetos que ha generado el hombre con el gran objetivo de responder o de resolver las necesidades que se le presentan en diferentes momentos de su historia, y todo esto gracias al proceso de la tecnología, que se considera hoy como el motor principal de la transformación de las diferentes sociedades y de culturas, y obviamente la injerencia que tiene esta en la transformación de la comunicación. En este sentido, hay un cambio de roles entre los emisores y los receptores, y sobre todo en el productor de información, que son los entes o los objetos que generan información, que marcan el progreso, que marcan y definen y deciden la historia de la humanidad. Entendiendo este concepto de la tecnología como proceso de transformación de la comunicación, primero tenemos que entender que el proceso de comunicación parte de la relación entre dos personajes muy necesarios. Uno es el emisor, que es aquel que produce o que tiene el mensaje inicial y lo transmite a través de un canal que va a estar interferido por múltiples elementos, o que va a tener algunos elementos que le ayuden a mejorar su trayectoria. Y por último, un proceso o un personaje adicional que se llama receptor, en el cual se capta el mensaje y luego se evaluará la objetividad con la cual se recibe ese mensaje y las conclusiones o ideas que se pueden sacar de ese mensaje inicialmente transmitido. Teniendo en cuenta este concepto inicial, en la sociedad actual se eliminan las diferencias de roles entre los individuos. En cualquier proceso o en cualquier momento del proceso de comunicación, el emisor puede cambiar a ser el receptor y el receptor puede cambiar a ser el emisor, y cualquiera de los dos pueden ser los productores del mensaje. Por eso hablamos de cambios de roles, y sobre todo cambiamos del proceso de transformación del mensaje como tal. Eso lleva a su vez a que la producción del conocimiento no esté delimitada por una sola persona, sino que cualquiera de los dos, ya sea emisor o receptor, puede generar conocimiento. Y algo bastante importante es que hoy en día percibimos un cambio tecnológico hacia un creciente despoder social del proceso de comunicación, donde se pierde la privatización y el proceso de comunicación y producción de conocimiento se vuelve autónomo y se vuelve libre para todas las culturas y para todas las sociedades, y encontramos de que se empieza a generar un proyecto de empoderamiento y de libertad de cada una de las personas o de cualquiera de las entidades que esté generando procesos de comunicación, con el gran objetivo de desafiar paradigmas, como lo definía Martín Barbero, donde se expresa que la comunicación inicialmente era expresada como una forma de opresión y hegemonía, pero ahora es un medio que se expande, desafía los paradigmas como tal y se convierte en un proceso y en una herramienta de uso libre para todos los individuos. Podemos percibir una tríada bastante llamativa, conformada 1 por tecnología, 2 comunicación y 3 historia, donde el hombre ha ido evolucionando su capacidad de comunicarse y los medios con los cuales se comunica dependiendo de los momentos históricos. Inicialmente el hombre recurre a las piedras o a los papiros para generar símbolos y señales para lograr transmitir su información. Luego, con el tiempo, aparece la imprenta, donde podemos hacer una transmisión
más universal y más completa de lo que el hombre ya iniciaba a escribir en diferentes lenguas. Posteriormente salen instrumentos con una tecnología mucho más llamativa, como la máquina de escribir, que bien lo refiere la imagen, la máquina de escribir de invento revolucionario a reliquia romántica, porque obviamente esta historia va cambiando y en nuestra actualidad tenemos elementos como los computadores portátiles, las tablets, los dispositivos inteligentes como los celulares y otros elementos que permiten que el hombre vaya generando una transformación a todo lo que llamamos proceso de comunicación. Pero dentro de este proceso hay que tener en cuenta que se deben presentar unos cambios. Esos cambios no siempre generan una alegría o una comodidad para las culturas y las sociedades, a lo que le llamamos resistencia, pero luego de vencer esa resistencia, cada uno de los elementos presentados se convierte en una necesidad y en una forma de transformar la historia de la humanidad. Es de recalcar que la sociedad también es contribuyente al cambio constante de los medios tecnológicos y el hecho de ingresar al medio un nuevo elemento tecnológico que ayuda al proceso de comunicación, ya sea transformación o de expresión de ese mensaje, que obliga a generar cambios en el medio que a la larga generan nuevas necesidades, y esto se convierte en una bola de nieve de reemplazo constante de tecnología nueva por tecnología que ya respondió a las necesidades propias de cada uno de los individuos. Podemos ver esta imagen bastante interesante de una evolución de uno de los elementos más utilizados en nuestra época, que es el teléfono celular inteligente, y podemos ver una de las empresas que más vende celulares en el mundo, que es Apple, donde vemos la evolución de su teléfono iPhone y evaluamos lo que pasa anualmente, donde la compañía genera un celular nuevo que así presente un mínimo detalle de cambio de transformación, en algún sentido genera un cambio en la forma como el individuo se comunica o cómo logra interactuar con el otro. El hecho de generar una nueva tecnología y de lanzarla al medio no significa que las otras son obsoletas o no significa que hay que cambiarlas inmediatamente. Toda tecnología pasa por una cantidad de procesos mencionados en esta diapositiva. Primero, el proceso de suplementación, o sea, reconocer que hay un cambio y utilizar esta nueva tecnología. Luego, un proceso de exploración donde entramos a conocer el nuevo elemento que tenemos en nuestras manos y sus diferentes aplicaciones o posibilidades de interacción. Cuando se termina ese proceso de exploración y el individuo se toma confianza, llega un proceso de adaptación que a la larga va a hacer de que la persona se apropie de su tecnología y luego genere procesos de interacción y procesos de comunicación efectiva, pero hay que tener en cuenta que todo depende del poder adquisitivo de cada uno de los individuos o de la persona que vaya a generar comunicación e información con su dispositivo, y luego de que se hace una debida adquisición, hay un proceso de resolución donde se llega a una etapa final donde ese elemento puede generarse en teoría obsoleto o que puede generarse no necesario para las necesidades que tiene la persona en ese momento. Pero es importante recalcar que cada elemento o que cada proceso tecnológico debe pasar por cada uno de estos procesos para que el ser humano tenga la posibilidad de transformar la comunicación y de generar nuevo conocimiento.
Cada elemento tecnológico nuevo, y en este contexto, cada elemento tecnológico que nos ayuda a los procesos de comunicación pasa por algunos episodios o también llamados fenómenos. Uno de estos fenómenos es el del destiempo, entendido como aquel fenómeno que se da entre la producción de un nuevo elemento tecnológico, su salida al mercado y la adaptación de cada uno de los individuos a su forma de trabajarlo o a su forma de ponerlo en funcionamiento, o de sacarle el gusto o de sacarle la capacidad para generar nuevos procesos de conocimiento. Entonces, una de las grandes explicaciones la tenemos con el teléfono iPhone, donde ya estamos adaptándonos a una nueva versión del teléfono inteligente y luego cambiamos de año y sale un nuevo dispositivo donde tenemos que adaptarnos nuevamente, así sea una pequeña función, pero hasta que no haya un proceso de adaptación, ese nuevo dispositivo no se presenta como una herramienta eficaz para generar un proceso de conocimiento. Y obviamente también hay que tener en cuenta el proceso mercantilista, que hasta que no se presente una buena adaptación, este dispositivo no va a ser adquirido por la población y no va a ser una herramienta útil para generar nuevos procesos de comunicación. La explosión contemporánea de las mediaciones genera un sinnúmero de cambios en la forma de comunicarse y de adquirir conocimiento. En este contexto aparecen dos nuevos fenómenos. Uno, el fenómeno de recomposición, entendido como aquel proceso que debe hacer cada individuo de cambiar lo ya conocido por lo nuevo por conocer, y donde debe transformar cada una de las capacidades tecnológicas que ya tenía hasta el momento, y donde debe adaptarse a nuevos dispositivos que le ayuden a generar herramientas para una comunicación efectiva, o por lo menos para mejorar la calidad de las comunicaciones ya construidas. Otro de los fenómenos es el fenómeno fisiológico, donde se cambia la capacidad cognitiva. Las tecnologías audiovisuales inician a reemplazar las formas escritas, y esto genera cambios incluso hasta fisiológicos del sistema nervioso, tanto central como periférico. En el sistema nervioso central cambia las sinapsis neuronales, es decir, los cambios de comunicación del mensaje entre neurona a neurona, y en el sistema nervioso periférico cambia la comunicación, donde el individuo debe generar nuevas capacidades motrices para adaptarse a las tecnologías que el mercado viene añadiendo cada año, con el objetivo de mejorar la evolución y de mejorar la calidad del proceso de comunicación. Dado lo anterior, ahora miremos las 5 grandes tecnologías de la información y comunicación, conocidas y tratadas como metáforas tecnológicas. Primeramente tenemos la escritura, la cual fue considerada un instrumento de gran poder que permitió hacer un cambio en la manera de comunicarnos. Al comienzo era aprovechado por los letrados para diferenciarse de las culturas populares. Sin embargo, cambia el lenguaje y con él permite que nuevas puertas sean abiertas a una nueva realidad. Por otra parte, permitió la separación del lenguaje del contexto, ya que se separó la expresión de quien las dice. Al cambiar el lenguaje, también se da una temporalidad de ese lenguaje oral. Se encuentra una permanencia a través de la escritura y se crea así una relación entre el soporte y el lenguaje. La escritura ha sido muy importante porque también conllevó el desarrollo de los procesos de codificación y decodificación en los soportes y lenguajes. Todas estas características comenzaron con la escritura. Y en la escolarización se centró en el texto, dado la lógica escritural, teniendo su mayor impacto con la llegada de la imprenta, que permitió que la escritura
continuarán teniendo un gran poder y asimismo una gran temporalidad a través de los años. La segunda metáfora tecnológica es la imprenta. Como me refería a ella antes, la imprenta permitió generalizar la escritura, dinamizando así el intercambio social y cultural. Esto permitió que se abrieran nuevas posibilidades para democratizar el conocimiento. Asimismo, desde aquí nace el poder del emisor, dado que quien publica y quien escribe es el que tiene el saber. La imprenta conllevó asimismo a sentar las bases para la reproducción continua del conocimiento, que hasta el momento era un privilegio de las élites políticas y religiosas de ese tiempo. Pero también la imprenta permitió sentar bases para la generalización de la escritura y también tomar fuerza el sentido unidireccional en la comunicación que caracterizó el uso de esta tecnología. La cultura de la imprenta es mucho más exigente en la decodificación. Sin embargo, con respecto a los medios masivos, que los veremos más adelante, como la televisión, que permiten un mayor número de receptores que puedan interpretar su lenguaje y recibir pasivamente los mensajes, la imprenta aún le cuesta lograr este número de receptores. El telégrafo. Esta metáfora tecnológica hizo que la comunicación fuera mucho más rápida, dado que favoreció la comunicación instantánea entre dos puntos, eliminando así la limitación espacial. En esta metáfora, la comunicación empieza a ser representada por un esquema lineal, que tiene unos elementos esenciales. El primero de ellos es el emisor, que es el que envía la información. El segundo es el receptor, que es quien recibe esa información. Y por último tenemos el código, que es el que permite la traducción de signos de las ideas transmitidas por el mensaje dado por el emisor hacia el receptor. De esta manera, el telégrafo representaría y consolidaría la noción de comunicación como un proceso de codificación y decodificación. El telégrafo también introduce un código Morse, que implicó una mediación en la cual se hace la traducción del código para lograr la compresión. La información que era soportada generalmente por el papel, con el telégrafo se vuelve inmediata. De la misma manera, la información para ser emitida también se debió condensar y encriptar para lograr una comunicación continua y fluida. Por otra parte, se encuentran los medios masivos. Estos concretizaron y dieron mayor fuerza a las nociones de emisión y recepción. De esta forma, los mensajes de pocos hacia muchos configuran la cultura de masas, en donde se habla de consumidores de mensajes. Dentro de esta visión masificadora de la comunicación, una mención especial son los llamados medios audiovisuales, en los que el poder visual reemplaza el poder de la escritura de los medios impresos. Aquí se pasa a la preponderancia de las imágenes. Estas se caracterizan por su capacidad de generalizar y reducir el espíritu crítico que favorece el texto. En Latinoamérica se presenta una preocupación especial por el cambio social a partir de la comunicación y se postula el receptor como el eje y el promotor de dicho cambio. Finalmente, los cambios en el soporte técnico implicaron cambios en el lenguaje. Así, la última metáfora tecnológica es el computador, el cual es la imagen dominante para entender en la actualidad la comunicación. En la actualidad están dadas las posibilidades técnicas para que haya una transformación en el esquema de comunicación y así este se generalice como un proceso de emirex, es decir, emisores-receptores, en donde hay un retorno al sujeto que le brinda posibilidades al receptor de realizar interacciones comunicativas. Una segunda metáfora asociada al computador es la de la comunicación como red. Una red integrada de computadores que permite nuevas formas de intercambio de información y de comunicación como nunca antes había sido posible. Así pues, estos medios se diferencian de los anteriores
porque son hipermediales e instantáneos. ¿Cómo caracterizaría la dinámica comunicativa de la sociedad hoy, entendida esta dinámica como las formas de interacción comunicativa predominantes entre los sujetos ubicados en un espacio-tiempo específico, para este caso el momento actual, en el marco de la evolución de las distintas mediaciones tecnológicas y la incidencia que se prevé en el ámbito educativo, especialmente en lo que podría ser un modelo comunicativo escolar y de aula? Para lograr darle una respuesta a la pregunta problematizadora, se debe reconocer inicialmente que la comunicación y la educación están mediadas por un proceso de evolución que ha sido intervenido y transformado por la tecnología y mediante la cual las diferentes formas de recibir, percibir y codificar los mensajes han sido cambiados y se han presentado diferentes fenómenos que nos representan ese trasegar de la comunicación e información, acomodándose a las necesidades del hombre y siempre mediados por la tecnología. Tener en cuenta que la forma escrita de la comunicación ya no es la única vía de comunicación del mensaje, ya existen otros símbolos como son los sonidos, las imágenes, los gestos, los videos, diferentes formas que nos han cambiado la forma de entender ese proceso de comunicación, donde el proceso adicional de educación puede ser de forma escrita, puede ser de forma audiovisual, puede ser de forma interactiva y lo más importante, la nueva incursión de lo que es la cibernética o la informática, que es la combinación de la mano del hombre ayudado por la mano de la tecnología para lograr generar procesos de comunicación efectiva y procesos de interacción entre las diferentes comunidades y entre cada uno de los individuos. En este proceso de evolución y de transformación de la comunicación se han presentado diferentes teorías y diferentes mediaciones tanto de la comunicación como de la educación que han ayudado a entender y contener el concepto de comunicación, y una de las más importantes e iniciales que se presentaron fue el funcionalismo, donde se trata de emitir un mensaje tratando de abrir puertas. Yo emito un mensaje y trato de captar otra mente, y uno de sus objetivos principales es la adquisición o la agrupación de masas, pero sin importar cuál es la capacidad de adquisición del mensaje por parte del receptor, ni siquiera de cuál es la conclusión o interpretación que hace el receptor de este mensaje. Y es una de las formas de comunicación más conocidas, ya que es el efecto que generan los medios de comunicación que conocemos como el periódico, la televisión, entre otros. Otra de las teorías indicadas o conocidas mediante las fuentes de información es la matemática de la información. Esta teoría fue generada por unos ingenieros donde imprimen una característica de su área de ocupación, donde tratan de desglosar todo el proceso de comunicación que conocemos hoy en día, donde se interesa el punto inicial, que es la fuente generadora del mensaje como tal, y el punto final, que es el receptor o el destino donde debe llegar este mensaje ya producido. Pero en ese proceso de desglosar la capacidad o de desglosar el proceso de comunicación, entendemos de que pueden haber diferentes elementos que me van a modificar, transformar, errar o mejorar el mensaje. Tenemos fenómenos como el ruido, fenómenos como la incapacidad de captación del mensaje, o lo que llamamos posiblemente o conocemos todos como el
teléfono roto, donde hay un mensaje inicial y donde alguno de los canales o de los puntos receptores del mensaje equivocan el mensaje inicial y puede llegar un mensaje completamente equivocado, pero la matemática de la información siempre trata de enfocarse en el trayecto entre el punto inicial y el punto final, que va entre la producción del mensaje y la recepción del mismo por parte del receptor o destinatario. La cibernética es aquella teoría en la cual se trata de evidenciar la comunicación que tiene el hombre, teniéndolo en cuenta como un animal, y esa comunicación que va generando o que va teniendo con el pasar del tiempo con la máquina, donde diferentes sistemas se modifican, se transforman, se retroalimentan y se organizan para generar una comunicación efectiva y para lograr de que se presente una adecuada producción del mensaje y una adecuada recepción del mismo, utilizando la tecnología como una de las herramientas fundamentales para este proceso de comunicación y finalmente para ser utilizadas en los procesos de educación. Esta teoría bastante llamativa, llamada estructuralismo, está ocupada básicamente y también fundamentalmente en el mensaje como centro de la comunicación. Esta teoría sí se preocupa en el mensaje como cuerpo de transformación de conocimiento, ya que evalúa la capacidad que tiene ese mensaje para transformar y modificar los pensamientos de diferentes culturas y de diferentes organizaciones. También analiza la comunicación desde la perspectiva del lenguaje a través de las narraciones y los relatos en los textos literarios, los mensajes visuales y los discursos. Por eso el ejemplo del papel escrito de algunos de los relatos llamativos de la historia, como el de Martin Luther King, y la imagen que vemos de las diferentes culturas que a la final van a ser las receptoras y las que van a interpretar los mensajes dependiendo de sus capacidades y dependiendo de lo que cada una de las culturas vaya a desarrollar o que vaya a necesitar en cualquier momento de su historia. Dando respuesta a la pregunta problematizadora y teniendo su efecto a nivel de la comunicación, de la información y además en la educación, podemos generar un nuevo término llamado el nuevo totalitarismo. No entendido como se entiende el término totalitarismo, donde se explican diferentes movimientos de la historia de la humanidad, como lo es la Alemania nazi, las aplicaciones de Federico Mussolini o algunas reformas o algunos movimientos en Sudamérica conocidos como el castrochavismo, sino que entendemos el nuevo totalitarismo como la aplicación de un todo al proceso de comunicación y al proceso de educación, donde es difícil evitar irse por una corriente o por una teoría explícita o específica, como las expliqué previamente en las diapositivas, pero donde el proceso de comunicación y de aprender a recepcionar el mensaje puede tener diferentes teorías y que todas integradas en una sola nos va a llevar a un proceso de una producción de conocimiento muy importante. Entonces, claramente se va a presentar un fenómeno que se llama la interacción entre los individuos acompañados de la tecnología y un proceso donde se emite un mensaje que atraviesa un canal, llega un receptor
y donde se genera un proceso llamado feedback, que ese feedback nos va a permitir transformar, generar y concluir diferentes mensajes, diferentes teorías que nos van a llevar a aprendizajes y a la generación de conocimientos que van a pasar de generación en generación. Los sujetos de la sociedad actual están inmersos en un marco de evolución de las distintas mediaciones de la tecnología y estamos en la época en la cual se puede reconocer que hay nuevas posibilidades tecnológicas para poder comunicarse y para poder transformar el conocimiento. Una de ellas es la autonomía. Cada individuo puede ser autónomo de producir su conocimiento y de exponerlo y de comunicarlo a su comunidad o en cualquier medio que él desee o tenga la necesidad de hacerlo. Tenemos diferentes formas de comunicarnos, incluso la comunicación a distancia, donde podemos interactuar con individuos de otras comunidades o de otras culturas. La interactividad entre personas por medio de la informática nos permite transporte de conocimiento, cambio de experiencias y transformación de la comunicación. Además, tenemos la oportunidad de tener medios tecnológicos muy activos que nos permiten convertir información que están en otros dispositivos, por ejemplo libros, revistas, pancartas, y los podemos convertir en fenómenos o en procesos digitalizados para ser comercializados, para ser puestos en común o para el simple proceso de interacción entre cada una de las personas con el fin de estructurar un conocimiento y que ese conocimiento tenga una validez y que tenga una fundamentación para luego ser aplicado en cada uno de los aspectos que cada persona lo necesite. Gracias a la nueva tecnología y a la transformación de lo que llamamos comunicación y educación, podemos tener un nuevo modelo educativo escolar y de aula que podemos llamarlo el nuevo modelo orquestal, donde tenemos un sinnúmero de individuos acompañado de un sinnúmero de instrumentos que al tocarlos de una forma coherente y congruente vamos a llegar a la producción de nuevo conocimiento y a la transmisión de información que nos permita llegar a conclusiones, a formación de nuevas teorías, de nuevas metodologías o a la resolución de nuevas necesidades. Gracias a las nuevas tecnologías, sobre todo la informática y el internet y todos los sistemas electrónicos, podemos hacer una educación asincrónica donde haya una interacción entre diferentes individuos y sin importar las distancias o las instancias demográficas. Tenemos también todo un proceso de elementos didácticos. Solo el cambio de la literatura de una forma escrita a una forma audiovisual o una forma interactiva incluso le da un poco de ese carácter llamativo y ese carácter obviamente pragmático que le permite a los estudiantes y a los profesores la enseñanza y la adquisición de nuevos conocimientos, y todo esto asociado a un proceso de internet. Podemos navegar en él y podemos encontrar diferentes tipos de información que podemos hacer por procesos de feedback o retroalimentación que ya habíamos mencionado, procesos de e-learning o de educación mixta o educación autónoma, para que cada individuo tenga la posibilidad de tener su conocimiento y aplicarlo a cada una de sus funciones. En conclusión, está tan implícita la comunicación en las relaciones interpersonales que la investigación sobre esta y su estudio empieza muy tardíamente en el siglo XX,
cuando se evidencia su influencia a través de la cuarta metáfora tecnológica. Además, se concluye que el proceso comunicativo incorpora nuevos elementos, el feedback, el role talking, también instantáneos y espontáneos, la historicidad, el ambiente social establecido, entre otros, lo cual permite definir y enriquecer el proceso con precisión de acuerdo a los avances de la modernidad. Se concluye que los medios masivos, al ser considerados tan poderosos en todos los ámbitos sociales y educativos, empiezan a ser denominados el cuarto poder. También que la mediación permite alterar la identidad de la persona concreta, su aquí y ahora. Se puede así afectar el espacio, el tiempo y la misma realidad personal en el intercambio de información. Asimismo, que como resultado de la aparición de los ordenadores, de Internet o de las páginas web, en la actualidad se efectúan cambios en la mediación de la comunicación. Los diferentes modelos de comunicación y educación no pueden ser vistos como elementos individuales. Cada uno de estos modelos nos pueden brindar herramientas vitales para construir el proceso de comunicación, y cada uno de ellos nos va a permitir diferentes formas de llegar a la producción de conocimiento y a la capacidad de transmitir los mensajes en cualquier metodología o en cualquier herramienta disponible en la actualidad. Además, la educación debe ser uno de los principales enfoques a mejorar por parte de la tecnología, y es tarea de los diferentes implicados en este proceso de educación. Estamos hablando de instituciones, docentes y alumnos, que tengan esa capacidad y agilidad de adaptarse a las nuevas herramientas que están facilitadas en la actualidad.